Bueno, ahí les aparece, ¿verdad? Bueno, ahora sí, la bienvenida oficial a este encuentro de huellas que está en este marco de servicio a la comunidad de huellas del dinero. Si alguien se quiere cambiar el nombre y demás, todo pueden hacerlo. Bueno, bienvenidas a los que están ahora en este momento y a los que nos van a ver después con grabación. Y gratitud infinita a cada uno y también a quienes me encanta porque se están recontra contagiando de esta energía y se sienten parte de la comunidad y comparten, invitan. Y estoy feliz porque podemos volver a encontrarnos, a estar en comunidad y en este momento del año, que tal vez sea por esa partecita de mi historia ahí como contadora, exigente, y nunca me era fácil atravesar este momento del año haciendo balances, eran dobles, ¿no? Todas esas personas que querían resolver sus temas impositivos antes de que se termine el año. Y ahora, en este contexto, justo ayer una amiga, compañera, me contaba del colapso, ¿no? De toda la gente, como ella es psiquiatra, y que estaba desbordada la, la salud pública, y también en particular por estas fechas del Día de la Madre. Así que bueno, todo eso potencia, ¿no? A que podamos mirar esta partecita del año que nos queda desde una mirada nueva, renovada y que trascienda esta realidad particular también que estamos transitando en nuestro país, ¿no? Una mirada desde lo esencial, nuestra propia vida y nuestro liderazgo financiero. El objetivo del encuentro de hoy, vamos a hacer algunos ejercicios muy simples, pero que también son potentes en este propósito de dejar nuestras huellas con el dinero. Les voy a compartir algunos otros conceptos de esta mirada no lineal respecto al dinero, que la verdad que yo siento que tengo un tesoro como contadora, porque me ayuda a comprender mucho más esas realidades que se manifiestan en los negocios y en la vida, ¿no? Y esto de hacerlo en comunidad, porque muchas veces estamos solos atravesando estas realidades y creemos que eso es solo mío y hay muchos otros que lo estamos viviendo así. Entonces, también ese es el propósito de Huellas. Y los primeros encuentros, para quienes se suman recién en este momento, están grabados, están ahí en la descripción del grupo. Estaría re bueno que los puedan ir haciendo y compartiéndonos lo que va resonando en cada quien según su propia realidad. Y hicimos como el primer paso, ¿no? Esto de encontrarnos con el dinero, escribir la palabra, mirar el dinero, mirar el valor. Y hoy vamos a dar un pasito más en esto desde la mirada de mamá, que tal vez esta perspectiva sistémica sea conocida con esto de que mamá es la abundancia, mamá es el dinero. Y respecto a esto, hay un montón de información en mi cuenta de Instagram con vivos, que incluso acá feliz de que esté Agus, que hicimos con ella varios el año pasado. Fui subiendo partecitas de huellas de mamá,
Entonces, les invito esa partecita que también les compartí hace un ratito, que subimos ayer a las redes. Les invito a que se puedan tomar algún momentito en este tiempo, quizás antes del domingo o cuando sea, ¿no? El alma, déjense guiar por el alma para hacer esos ejercicios. ¿Y por qué Hellinger dice esto de la mamá y la abundancia? Porque mamá es la vida y a veces nos cuesta tomar a mamá porque no nos paramos en nuestro adulto, a pesar de que tenemos varios años y esa partecita nuestra que habita dentro nuestro, de nuestro niño, nuestra niña, es la que lidera esa relación con mamá. Y desde ahí se genera la tensión. Por eso a veces cuando hacemos estos procesos de huellas, se nos prende el semáforo de que primero, antes de seguir mi sanación con el dinero, tengo que sanar este encuentro con mi niña interior, porque es la única persona que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Entonces, en esta tardecita, y para quienes se suman después, será en el momento que lo hagan, les invito a que podamos hacer una respiración profunda, inhalar, exhalar, y cuando exhalo, exhalo todas esas expectativas que tengo con mamá. Tal vez les ayude a cerrar los ojitos o mirar hacia abajo, que es para mirar hacia adentro. Y a veces y ahí me dejo habitar por lo que haya emergido de estas palabras. Y el alma siempre está sana y desde ahí es la invitación a encontrarnos con mamá, porque tal vez no fue fácil mi relación con mamá y tal vez no la puedo tomar a mamá y en una de esas tampoco puedo tomar al dinero. El dinero es una relación. Entonces, desde ahí voy haciendo consciente este paralelo entre mi relación con el dinero y mi relación con mamá. En mi caso, compartirles esto también, porque es nuestra niña la que tiene ultra fidelidades a mamá. Les voy a expoliar algunas publicaciones de mañana, creo, respecto a la mamá y el dinero, pero a mí me costaba disfrutarlo y tenía que ver por una alta fidelidad a mamá y su relación con el dinero. Y entonces yo tengo que hacer un ejercicio de estar muy en mi presente y conectada con mi observador interno para poder discernir cuántas veces todo ese mambo que tengo con el dinero no es mío, sino es ese amor ciego de decirle, mamá, ahí estoy yo con vos. Y por eso esta propuesta de huellas, que ya me lo han pedido, después que terminemos el encuentro se los voy a enviar, de sabiduría interior, para encontrarnos, a veces para poder dejar nuestras huellas, e incluso con el dinero, tenemos que empezar a detenernos para escucharnos
y mirarnos desde lo esencial. Así que les invito a que puedan dejarse habitar por lo que les haya resonado con estas palabras simples y esenciales del dinero y mamá. Y puedan registrar una o dos palabras en su bitácora, tal vez algún darse cuenta. Y bienvenidos quienes se siguen sumando y quienes lo van a hacer de manera sincrónica, nos pueden ir contando después en el grupo, porque ese también es el propósito del grupo, de construir comunidad. Y ahora, bueno, yo no me presenté porque la invitación es que vean los encuentros anteriores donde ya me he presentado. Ahora les invito a que puedan activar sus cámaras para mirarnos, reconocernos en esta comunidad que estamos construyendo. Y tal vez si alguien siente la necesidad de compartir no lo que sabemos de mamá y el dinero y demás, sino lo que me haya resonado en este momento, con lo poquito que pude haber escuchado, porque tal vez me sumé recién, si lo siento, este está pensado así como un espacio de comunión. Desde esas fichitas que a veces nos caen. Y sobre todo mirando nuestra propia realidad, ¿no? En esta relación con el dinero. José, ¿vos estás hablando porque estás muteada? Hola. Qué bueno, seguís acompañada, Moni, qué lujo. ¿Cómo estás? Estamos bien, me sumé un ratito más tarde porque, bueno, estábamos con una actividad y bueno, pero acá estamos. Gracias por estar. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo con esto de la resonancia de mamá? Si no, avanzamos. Bueno, dale, Agus. A mí me gustaría, porque no alcancé a escuchar la palabra que cuando cerramos los ojos, qué palabra o qué era lo que teníamos que escuchar, qué nos dijiste cuando cerrábamos los ojos. Y Esto les decía, como hacer consciente desde qué lugar me estoy relacionando con mamá. Era como ir hacia adentro con esto que estábamos escuchando, para no solo escuchar desde lo cognitivo e intelectual y el pensar que todos tenemos un montón de respuestas, sino desde lo vivencial. Porque a veces nos olvidamos que crecemos y que habita en nosotros ese niño. Y la mayoría de las veces la relación con mamá, esa truncada que tenemos, es que nos lidera la niña, el niño. Eso nomás, Agus. Capaz después lo pueden volver a escuchar. Vieron que a veces es como que de a poquito vamos llegando al momento, ¿no? Estamos ujú, cargadísimos con la semana. Así que, y muchas veces también el que lidera
nuestra relación con el dinero y esa energía tiene que ver con que estamos pegaditos con nuestros ancestros, no estamos en nosotros, ¿no? No solo tenemos preferidos en el ámbito del arte, no sé, escritores, músicos, etcétera, sino que también con nuestros ancestros. Y tal vez alguno de esos ancestros haya sido muy potente, rico, u otras veces pobre. Y por eso a veces nosotros oscilamos, ¿no? En nuestra relación con el dinero. Y a veces nos sentimos que podemos disfrutarlo, crearlo y todo eso hermoso, porque nuestra almita anda ahí conectada con alguno de esos seres que tuvo éxito con el dinero, y otras veces andamos haciendo opciones muy preferenciales por los pobres, con la austeridad y como cada quien viva su relación con el dinero y la escasez, porque andamos con alguno de esos ancestros que fue pobre o tal vez vivió ahí en la escasez, ¿no? Esto es un poco lo que yo les invitaba a mirar en el metagenograma, que tal vez ya lo han podido hacer, más allá de ese metagenograma que hacemos en profundidad en Huellas del Dinero. En el grupo está ahí en la descripción uno muy simple que nos sirve un montón para poder discernir si realmente yo estoy construyendo mi relación con el dinero desde mi ser adulto o desde este niño que tiene amor ciego por algún antepasado, ¿no? Alguno de nuestros clanes. Y también este proceso que hacemos en Huellas es poder pararnos en nuestro adulto y crear nuestras propias creencias respecto al dinero. Y supongo que ustedes, si están acá, es porque anhelan de corazón eso, ¿no? Tener una relación sostenible con el dinero, ese liderazgo financiero, ¿no? Y nosotros somos energía. Para mí, como contadora, fue muy disruptivo todo esto de empezar a conocer estas miradas no lineales del dinero, ¿no? Y esto de la energía está relacionado con lo de los ancestros. Y me encanta que esté Agus porque ella fue partecita ahí de mi maestra en constelaciones y ahora con todo esto de la energía, que también me lo fui encontrando con Agus, aprendí o estoy vivenciando todo eso de la energía Kundalini, pero con Access también esta mirada de lo del dinero, ¿no? Y el dinero es una partecita de esa energía. Ahí un segundito. Y esa energía es como esa capacidad que tenemos nosotros de transformar algo. En este caso, esta relación con el dinero, transformar nuestra realidad financiera. Por ahí estamos como más acostumbrados a escuchar mucho más el tema de esto de la energía sexual, pero también esto de la energía con el dinero. Y la energía tiene que ver con ese movimiento que somos capaces de realizar para crear dinero, para actualizar o manifestar algo que ya existe. Por ejemplo, esto del dinero y nuestra realidad, ¿no? Y eso implica generar movimientos, transformaciones que tienen que ver con esta transformación personal, ¿no? Para pasar, generalmente cuando estamos medio truncados, andamos con una energía un poco muerta o que nos lleva a la muerte y tiene que ver muchas veces con esto de estar haciéndole de segunda ahí a algún ancestro.
Y esto de la energía tiene un lenguaje, y el lenguaje es la conexión. Pero a mí me interpela, ¿no? Esto en una sociedad que nos invita totalmente todo el tiempo a la desconexión. ¿No será que por ahí esta realidad que transitamos con el dinero tenga que ver por esto, ¿no? Por esta desconexión. Y yo digo como que siempre la primer conexión es con uno mismo, ¿no? En esto de poder estar sincronizados entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Esto que les comentaba un ratito antes sobre lo que hacemos en Huellas de Sabiduría Interior para conectarnos con nuestro observador interno, ¿no? Porque esa conexión es la que logramos transformar la energía, ¿no? Y esto sucede todo el tiempo. Y tal vez sea como una novedad, ¿no? Esto de que también nuestro cuerpo es energía y puedo conectarme para percibir y elegir esa energía que me lleve a la vida. Y tal vez si estamos conectados con nuestro cuerpo, con nuestro observador, podemos ir descubriendo cómo oscila la energía en nosotros en los diferentes momentos del día. Yo ando como, a veces me falta, ¿no? Pero bueno, en fin, observando qué comida me genera más o menos energía, qué personas y cómo es mi energía, ¿no? Hoy la vida me está probando porque dicen los que saben que el sol sale siempre, pero a mí me cuesta un montón conectarme los días que el sol no sale. Y hoy acá por Villa Los Garomos estuvo muy ausente. Y son esas pruebas que me manda Dios, el universo, a decir, Mari, ¿vos vas a hablar de esto? Bueno, anda a poner en práctica todos estos conceptos nuevos. Así que hoy estuve muy trabajando interiormente para trascender eso, que vaya a saber de dónde viene. No, la tengo muy clara, es la niña esa que se crió en el campo y era muy dura la vida en el campo antes de la tecnología. Había que estar muy encerrados, no podían ir a la escuela. Así que bueno, los invito a que hagan una respiración profunda, se dejen habitar por esto, pueden registrar cositas claves, igual después pueden volver a escuchar. Y Moni, ahora sí, perdón, que ahí que querías comentar algo, preguntar. Es curiosidad nomás. Quería preguntarte, ¿qué es Access? Después se los puedo mandar. Es una herramienta que trabaja a nivel de las de toda, en el cerebro tenemos 32 puntos, así como desde la reflexología se trabajan los pies, bueno, Access trabaja al nivel del inconsciente para hacer consciente todas esas lealtades que tenemos, sobre todo las creencias. Y hay frases que, bueno, vos que estás haciendo Huellas del Dinero vas a escuchar que yo las uso bastante porque a mí me ayudaron un montón. Y también, bueno, yo lo complemento mucho así como ir a hacerme reflexología, bueno, correrme barras se llama. Y la persona te va pasando por cada uno de esos puntos de la cabeza. Sí, después les puedo mandar o pueden googlear, hay bastante info, pero bueno, eso se llama Access Counseling, que es acceso a la conciencia. Bueno, gracias. Y entonces,
podemos dar un pasito más y esto de que nosotros tenemos cuerpo y alma, ¿no? Y este primer sistema, digo yo siempre, que habitamos, que es en el ser, ¿no? En esta dimensión del alma y del cuerpo. Y que muchas veces estamos disociados. Y a mí me encanta esta filosofía sistémica, por eso digo que tengo un tesoro, porque me ayudó a comprender que esta disociación es sana, porque es la manera que tuvimos o que tuvieron nuestros ancestros, porque muchas veces esa disociación la traemos de atrás para sobrevivir, porque realmente si miramos nuestra historia, reconocemos nuestro origen, muchos de nosotros somos descendientes de los pueblos nativos o de migrantes, pero no de una migración elegida, sino forzada por una guerra, fue como la manera que encontraron para la supervivencia. Y en este momento, en estos signos de los tiempos, ahora nosotros somos los que podemos sanar esa parte de nuestra historia personal, familiar e incluso como humanidad, porque antes no pudieron porque el dolor fue muy, muy fuerte. Y el segundo paso es esto, ¿no? De que nosotros tenemos el cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra alma y las emociones, ¿no? Somos como esta integridad de esta frecuencia. Después vamos a hacer un ejercicio respecto a esto con el cuerpo, pero ahora ya les he contado que a mí me atravesó mucho esta espiritualidad de la introspección. Nos podemos preguntar, y algo que yo aprendí de Access es antes de iniciar la pregunta, iniciarla con la palabra verdad. Entonces, verdad, ¿qué pienso del dinero? Verdad, ¿cómo me relaciono con estos aspectos míos de cuerpo, alma, emociones y pensamientos? ¿Verdad? ¿Con qué aspectos me relaciono más? ¿Verdad? ¿Con qué aspectos necesito relacionarme más para una mejor integridad, para más sostenibilidad, para una vida más saludable? Si alguien... ¿Podés repetir las preguntas? ¿Con qué necesito relacionarme? ¿Con qué aspecto, verdad? ¿Con qué aspecto necesito relacionarme más para una mejor integridad, para una vida más sostenible, más saludable? Pero no se preocupen en anotar, porque por eso queda grabado, para que lo puedan percibir con el cuerpo, porque todos nuestros traumas están alojados en nuestro cuerpo. Entonces, la propuesta es que esto lo podamos hacer más vivencial. Estamos todo el tiempo en la cabeza, después lo registran, va a quedar ahí subido y ustedes mañana lo van a tener. Les invito a que hagan una respiración consciente y puedan percibir esta nueva información que están recibiendo. A mí se me partía la cabeza, no lo podía creer. Encontrar estas respuestas que le hacen tanto sentido a mi realidad
y a la realidad que estamos viviendo como humanidad. Si alguien necesita y quiere compartir algo de lo vivido con estas preguntas, eso es darse cuenta. Este sería como el momento, y si no, seguimos como dando un paso más con definiciones que nos ayudan. No son definiciones para teorizar, sino para una mayor comprensión, decía Bert Hellinger, que esta filosofía nos permite comprendernos desde una dimensión más trascendental. Y el dinero es una herramienta creada por las personas para facilitar el intercambio. En los inicios fue el trueque, pero después fue cambiando. Y hoy es mucho más usual esta dimensión física del dinero en los billetes, en las monedas, en las criptomonedas, en las billeteras virtuales, el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para poder hacer ese intercambio cuando compramos nuestros bienes y servicios, ¿no? Y en la dimensión del pensamiento, en lo mental, ¿cuáles son mis creencias y pensamientos con el dinero, no? ¿Qué pienso yo del dinero? Y ese pensar, ¿es mío? ¿O es lo que se viene transmitiendo de generación en generación? A mí este proceso me ayudó a ser consciente de que tenía muy pocos pensamientos propios. Son cuestiones que se van repitiendo, ¿no? Inconscientemente, y por eso en cada encuentro les digo esto de este tesoro, porque creo que como humanidad, como nación, como pueblo, hablando, me parece que no se sumó nadie, pero bueno, hay gente ahí de Latinoamérica que después lo va a ver. Pero también nos sale esto que es lo que estamos transitando, ¿no? Por lo vivido. Y Moni. Sí, te quería comentar, bueno, había estado escuchando otros videos y hoy volviste a traer el tema este de a qué ancestro siento que me quedé pegado, ¿no? Y bueno, creo que hay un mandato, por ejemplo, en mi grupo familiar, en mi familia, nosotros somos católicos, yo profeso la fe católica y bueno, dentro digamos, de estos espacios, el concepto del pobre es un valor, ¿no? Por eso también me hizo mucho ruido y te pregunté, no sé si me interpretaste la otra vez cuando te consulté, cuando vos empezaste a trabajar en esas asociaciones con la gente, con pobres, y te preguntaba de qué te diste cuenta y bueno, no sé si eso fue lo que... A ver, yo entiendo que de la pobreza de la que habla el Evangelio es la pobreza espiritual, no la pobreza de dinero. Pero si yo tengo que mirar, por ejemplo, la vida de mi mamá, hablar de mi mamá era un ser infinitamente bueno y desprendido totalmente, o sea, generosa en extremo, al punto de no cuidarse ella, ¿no? O sea, entonces yo soy consciente de eso y inclusive te cuento algo que me pasó cuando arranqué con todos estos talleres, con estos talleres que estoy transitando con vos. Abría el taller y me empezaba a doler la espalda.
Moni, porque no es el propósito de este encuentro, eso lo vemos después en el acompañamiento para que vos lo puedas abordar mucho más. Ahí te voy respondiendo, pero esto que es muy vivencial, es normal lo que te pasó, porque son esas cargas que traemos, pero eso es lo que vamos a abordar en el encuentro del acompañamiento, para trabajar desde ahí y poder sacarte esas mochilas que todos cargamos, ¿no? Y a ver, no sé si hay una duda o qué, pero bueno, sin duda yo lo vivo diciendo un montón que nuestra cultura judeocristiana influyó un montón en esto de amar la pobreza, ¿no? Y cuando uno va haciendo como estas opciones y encontrándose con esta mirada, te va resignificando tu relación con la fe y con estas vivencias y opciones de la pobreza. Cada quien tiene lo propio, ¿no? Porque es de cada quien, no hay una ley. Pero yo en mi caso me di cuenta, yo también vengo soy católica, súper practicante, participé durante un montón de tiempo en un movimiento donde había una opción preferencial por los pobres. Y yo incluso profesionalmente, yo hice esa opción, me dediqué durante muchísimos años a asesorar a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, pero después que hice esta experiencia de lo transgeneracional, me di cuenta que nada de todo eso había sido desde una opción libre, sino que era mi alma pegada a la de un ancestro que se quedó en la calle. Entonces, era el alma de eso, de ese ser, pidiendo de que pudiéramos integrar ese dolor, ese trauma financiero, que en todas las familias existe. Y por eso nos enganchamos con lo que sucede afuera, esto que decíamos en el primer encuentro, de que somos imanes, esto de la espiritualidad, esta parte del alma. Entonces, también el otro aspecto, el emocional, el espiritual, esta relación de crear, ¿no? Pero si yo estoy pegada a un ancestro, estoy despegada de mi potencia, de mi poder creador, de mi energía kundalini, diría Laus, eso que nos lleva a la vida, decía Hellinger, ¿no? Me encanta esta definición de que el dinero es lo que estás dispuesto a crear para el mundo, porque nosotros somos seres ahí co-creadores. Dios nos pone ahí para quienes venimos de esta opción de religión, somos co-creadores y tenemos un propósito, ese sueño de Dios se le suele decir, ¿no? Y cada quien desde el paradigma en el que viva. Y tenemos algo para darle al mundo, que si yo me lo guardo, el mundo se está privando de eso que yo tengo para darle y que hace que el mundo sea único. Puede ser como un parafraseo a la gotita de agua en el océano de la que tanto nos habló la Santa Madre Teresa de Calcuta. Entonces, cada quien se puede ir conectando si está conectado con ese propósito, con ese ser creador, con eso que yo tengo para crear, para transformar la humanidad.
esto que les contaba el otro día de ese hermoso testimonio que para mí da el José Luis Aguirre cuando dice que él cambia el mundo con la música, porque él descubrió que ese es su propósito, ¿no? Y por ahí nosotros andamos un poco distraídos y estamos desconectados de la vida porque estamos ahí con la energía de un ancestro, no estamos en la energía de la vida, estamos en la energía de la muerte y andamos un poco desganados a veces. Y es mucho más fácil ir hacia afuera, ¿no? Y culpar al país y todo eso que nos sale tan fácilmente hacer, ¿no? Entonces podemos inhalar, exhalar, para dejarnos habitar por estas palabras, por lo que resuena. Y así como nos preguntamos en la relación con nosotros, ahora me puedo preguntar, ¿verdad? ¿Con cuál de estos niveles energéticos del dinero me relaciono más? ¿Verdad? ¿Es la parte física? Y así voy haciendo como consciente cómo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con el dinero. Si hay semejanza. Esos dolores de espalda, todos esos son los traumas que tiene nuestro cuerpo. Y a mí en lo personal, por todo lo que fui descubriendo, no solo con el dinero, sino con otras cuestiones ahí con los ancestros, siempre me costó un montón mi contacto con mi cuerpo. Y también con el dinero. A veces podemos encontrar que hay semejanzas y no son casualidades, son causalidades que tienen que ver con nuestra propia historia. Entonces, así como ahora nosotros estamos conectados entre nosotros, a pesar de que hay una camarita, sentimos esa conexión y no es casualidad que nos conectamos sincrónicamente en este momento quienes estamos. Cuánto más hermoso es cuando sentimos que nos conectamos con otros seres desde la energía, desde el espíritu, desde el alma, y construimos relaciones álmicas también. Pero bueno, a veces andamos ahí muy en el terreno y nos olvidamos de estos aspectos que son los que nos generan muchos cambios celulares, pero no del celular, sino en las células de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí la amiga científica ahí que tiene todas las explicaciones de la dopamina y todas esas cosas hermosas que uno siente, ¿no? Bueno, es esto que también a veces nos suele suceder, que como decía Moni, ¿no? Y eso es muy hermoso también, de conectarnos con el dinero desde lo espiritual. Y es hermoso, porque a veces cuando eso es lo que nos permite crear y toda esa transformación, y a veces cuando nos quedamos solo con lo físico, es una partecita tan chiquitita, ¿no? Porque estamos llamados como a más. Y por eso a veces hay gente con muchísimo dinero físico, pero que no conecta con su alma y se siente ese vacío, ¿no? Y también lo que veíamos en el encuentro anterior, esto de tanto estar en el tener y no en el ser, ¿no?
Entonces, por eso les decía que para mí esto es un tesoro, porque somos un todo y generalmente nos quedamos como en una mirada lineal. Pero para esto hay que consumir. Me encanta una maestra acá en Constelaciones que dice que hay que consumir mucho de la ciencia de la paciencia en nuestro proceso, porque no solo estamos cambiando los 50 años que cada uno más o menos puede estar transitando, al menos yo, sino también todo lo de atrás, ¿no? Y a mí me encanta esta mirada porque en esto del propósito del liderazgo financiero, que es a lo que me siento que tengo para aportar, eso que yo pude ir limpiando, esa energía de mi sistema, esto que creemos que para tener más dinero se necesita mucho más trabajo y se necesita mucho tiempo. Y por ahí trabajamos horas extras, buscamos un montón de trabajos, pero si nuestra energía está con esto que hablábamos antes de los ancestros, en la escasez y demás, por más horas que le metamos, por más trabajos que tengamos, no vamos a llegar a esa sanación con el dinero o a esa sostenibilidad, porque hay algo que es mucho más profundo, ¿no? Y esto todavía no llegó a las escuelas de economía ni de negocios. Y ojalá llegue a la educación financiera, que esto de la ley que hablábamos, ¿no? Pero para mí esto, les decía que es vital esto del poder conectarnos con nuestra sabiduría interior, ¿no? Y que ustedes miren su propia historia, porque si hay mucho esfuerzo y no fluye el dinero, seguramente hay un trauma financiero alojado en su sistema y en su cuerpo, ¿no? Y esto que veíamos, que la energía del dinero es vida, que tiene valor, que tiene conciencia, esta energía del dinero que cada uno de nosotros podemos sostener y generar, es la misma que nos conecta con el dinero que tenemos hoy. Somos energía, todos tenemos la energía, no es que la tenemos que salir a comprar, la tenemos, solo es que tenemos que hacerla consciente y poder ver esos diferentes niveles que tenemos. Y a veces producimos más o menos, ¿no? Y este desafío de sostenerla. Y esa energía es la que nos conecta con la cantidad de dinero que tenemos hoy. Esto del manifestar, de cómo se manifiesta, ¿no? Ser consciente que si yo estoy en mi vida, no es que esté en la vida, sino que esté en mi vida, o le estoy siendo fiel a algún ancestro. Y por ahí, por eso, no creo esa energía del dinero. Hay que respetar el tiempo del alma. Hellinger decía que el alma es lenta y nunca se equivoca. Entonces, estos procesos que hacemos con huellas del dinero, con el metagenograma, llevan tiempo. No es que de la noche a la mañana va a cambiar mi energía con el dinero ni mi realidad financiera, porque nos habita años de otra energía. Yo hice el proceso creo que siempre fue de sanación con el dinero, pero esa constelación transgeneracional fue como hace 2 años y creo que recién ahora estoy pudiendo disfrutar sin culpa, estar en mí, pero eso a mí me insume a ocuparme, no es que ando en piloto automático, sino que usar todas estas herramientas que me ayuden a estar conectada con mi ser como integridad, ¿no?
y abordar un montón esto de la parte de la energía. Es un proceso y como que es interno, ¿no? No es lineal. Entonces, para ir como haciendo un cierre, podemos volver a ese ejercicio que hicimos la semana pasada de abrir la billetera y mirar los billetes. El otro día miramos el billete, pero ahora lo vamos a mirar desde esta conciencia de la energía. ¿Y qué me pasa? Si cambia algo. ¿Qué me pasó desde que escuché que me tengo que levantar a buscar la billetera? A mí me gustaría contar algo que me recordó cuando dijiste esto, que no lo había hecho presente. Históricamente tuve un problema con los billetes y decía que a mí la plata me quema. No, no me gusta tener plata. Literal, gente, escúchenme así como se los cuento. Ay, me molesta tener plata en la billetera. Pero nada, tengo 40 años y creo que desde que tengo uso de razón. Y esto no lo había hecho consciente, o sea, sí lo tuve siempre presente, pero no había recordado estas frases que yo, porque hace mucho que uso las billeteras electrónicas que me vienen salvando. Y hace poco hice un ejercicio con el dinero, un ejercicio gestáltico en donde yo me doy cuenta, pongo enfrente al dinero y me doy cuenta que el dinero era como un bebé. Y yo que estoy recién, o todavía estoy en una maternidad muy temprana de 2 nenes muy chiquititos, es como, es un peso, ¿no? Era como, ay, tengo que cuidarlo. Era ese mi sentimiento cuando yo veía el dinero. Termino mi ejercicio y me puse a pensar que en mi infancia yo vengo de una familia muy adinerada, pero el dinero para mi mamá era algo que era un peso, que teníamos que viajar no sé cuántos miles de kilómetros a un lugar que a mí no me gustaba, Buenos Aires, siempre nublado. Yo decía, en esta ciudad nunca sale el sol, la pucha. Teníamos que ocuparnos del dinero. Entonces, yo con mi mamá teníamos que ir a ocuparnos del dinero, ir y pagar miles y miles y miles y miles de fajos de impuestos y esto y lo otro. Y eso significó para mí durante muchos años el dinero, y es este peso que cuando yo abro la billetera también me pesa. Bueno, esto quería compartirles, no sé si les suma o que pueden hacer esto, qué lindo poder comenzar a ver el dinero no como un peso, no como algo que haya que cuidar, sino resignificar ese dinero. La verdad que no volví a hacer el ejercicio para decirles que ha cambiado en mí, pero bueno, prometo que la próxima clase les cuento. Clase, Leona. Bueno, gracias, Agus. Gracias, Hermoso. María. Después nos podés contar porque seguramente que cambió, porque cuando uno hace esa conciencia, todo se transforma. Y a veces, por ahí, Agus, lo que me surge es esto, ¿no? De que puedas identificar si pudiste cambiar esa creencia, porque estabas repitiendo esta lealtad a mamá que hablábamos antes, ¿no? Que uno inconscientemente repite
Yo creo que, no sé si fue algo de sustitución, no creo, pero sí fue, incluso venía desde antes, algo que yo comencé con algo parecido a lo que vos estás em, dándonos hoy, regalándonos hoy, esto de conectar el dinero con nuestro propósito de vida. Y, y eso fue lo que yo vengo experimentando hace no mucho, un par de años, esto de que el dinero vino sin, sin tener que cuidarlo, sin que sea pesado y disfrutándolo cuando yo me conecté con mi propósito de qué era lo que yo había venido a hacer en esta vida y pude volcar eso hacia la comunidad. Y ahí vino el dinero que yo no tengo que cuidar. El otro dinero viene como hay que cuidar, o sea, tengo que hacer cosas. Este es sin peso. Es un dinero que viene que a mí no me cuesta. Como expresar que es un dinero que no tengo que hacer nada, porque me sale de adentro, porque Gracias, Agus. Es que eso es crear tu punto de vista, tu creencia con el dinero. Pudiste dejar la que venías cargando de tu sistema. Maravilloso. Algo que también me encanta de Access es que dice más de esto, por favor, o un padrecito espiritual que tuve que era carismático, decía, gloria a Dios, ¿no? Dicen los carismáticos. Y es lo mismo. Cada quien puede elegir lo que más le resuene para agradecer, ¿no? Y esto es lo que vemos en Huellas de Crear Sostenibilidad. Eso de que podés crear dinero desde el disfrute, desde lo liviano, desde tu propósito. Sí. Pero antes, yo los invito, hay gente que lo ha hecho, pero me parece como re importante esta sanación que hacemos en Huellas del Dinero, de mirar lo que sucedió en nuestro árbol, para después poder pasar ahí a la creatividad y van a ver que surgen un montón de oportunidades. Es como el artista que empieza a pintar un cuadro. Hoy a propósito me puse acá para que vean todos estos colores. Bueno, esta es toda la diversidad de los modos que podemos crear dinero. Y a veces creemos que es solo desde el esfuerzo, el sacrificio, desde un lugar que por ahí estamos repitiendo. Entonces, maravilloso, gracias. Les invito ahí a poder cerrar los ojitos o bajar la mirada para conectarnos con esa creatividad que todos tenemos para transformar e incrementar esa frecuencia de nuestra energía, como integrar. Yo fui integrando la espiritualidad con el arte y con todas estas herramientas holísticas, porque somos energía y todos tenemos esa capacidad de crear la energía, pero tenemos que bajar, como hizo Agus, que nos compartió, el volumen de las fidelidades a nuestros ancestros, y así subimos el volumen nuestro, ese campo electromagnético, ese campo del cuerpo físico, energético, esto que está en nuestro interior y también está afuera en nuestro cuerpo, que tiene cierto movimiento a nuestro alrededor y que a veces puede estar como más expandido o más contraído.
Y lo que hacemos en estos encuentros y en Huellas del Dinero es expandirlo. Y le podemos preguntar a nuestro campo electromagnético, ¿verdad, campo electromagnético? ¿Te querés expandir? Porque nosotros somos seres de luz, somos un tesoro. Ese ser, hijos predilectos de Dios, del universo, de la Madre Tierra, como cada quien le quiera llamar. Y somos seres energéticos, eléctricos. Y así se mueve todo eso en nuestro cuerpo y se generan todas esas conexiones en nuestro cerebro, en nuestro sistema neuronal. Y eso es lo que tenemos que limpiar. No es sumar más trabajo, sino en poder transformar todo eso que la neurociencia ya nos está explicando, de que va por ahí, ¿no? Y que el dinero es energía y que también nosotros, esto de los imanes que le decía el primer encuentro, que atraemos de afuera lo que somos adentro, ¿no? Y el campo energético es una partecita nuestra que tiene esa capacidad de crear y generar todo lo que se está mostrando, pero que si yo estoy enganchado con un trauma financiero de mi árbol, mi energía no es de vida, no es del dinero. Por eso esto que es mucho más la economía que números. A mí esta mirada me ayudó a comprenderme y a comprender más lo que nos pasa como país y como humanidad, ¿no? Y no nos tenemos que enojar, porque también nos suele suceder eso del enojo, que todo llega en el momento que estamos preparados. Y que vamos creando desde ahí, desde esa capacidad que tenemos de mirarnos con amor, para así también mirar con amor. Y como dice el Joan Garriga, eso es poder abrazar lo que la vida nos trae. Y tal vez en este día podemos terminarlo agradeciendo esta nueva mirada, pero que para poder mirar desde el alma, como decía Bert, tengo que reconocer que soy parte de algo mucho más grande. Y tal vez un paseíto en contacto con la naturaleza nos hace sentir la pequeñez. El fin de semana, el lunes, no sé, bueno, estuve en la montaña y hacía mucho que no estaba ahí durmiendo en el medio de la nada. Y sentir, ¿no? Esa pequeñez y esa inmensidad que tiene nuestro universo, nuestra naturaleza, ¿no? Y siempre, bueno, yo me crié en el medio del campo, la pampa húmeda, siempre me interpeló esas personas que se definen agnósticas y todo eso, es decir, wow, si mirás este cielo que brilla con esas estrellas que nos iluminan, ¿cómo no podés creer que hay un ser superior que creó todo eso, no? Entonces, cuando sintamos que esto es un montón, vayamos a ese encuentro que cada uno tiene adentro de su corazón, a esos lugares donde sentimos esa luz que somos. Y para ir cerrando con una palabrita de cómo venimos, cómo nos vamos, si hay alguien que está peor de cuando llegó, me lo hace saber porque la idea es irnos desde la potencia, desde la luz. Hacemos algún ejercicio
si necesitamos. Abrimos las camaritas para reconocernos, mirarnos. Moni. Yo me voy bien, lo que me quedo con esto que decís que el alma necesita tiempo, ¿no? Que todo es en el momento perfecto. Yo siento que hay muchísima información, mucha información, y que a pesar de que registro, todavía no termino de sentir el eureka. el, eh, Nada, siento que todo se irá dando, ¿no? Lo que sí he podido ir siendo consciente de cosas, como lo que describí recién, de modo inmediato y poder ponerle nombre. El asunto es, o sea, poder ver lo que no es mío. Maravilloso, eso es un montón, eso es Claro, todo. el punto es, ¿y qué es lo mío? Bueno, ya lo vamos a ir descubriendo. Eso es una exigencia. Ahí yo les regalo esto para todos. A mí que vengo del mundo controlador, no es casualidad que haya estudiado contadora. Es el bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. Y entregarme al proceso, a esa energía, a ese Dios providente, a eso que es perfecto. Pero es otra lógica. Bueno, te va a sumar un montón el lunes, vamos a seguir con huellas de sabiduría interior, porque es ahí, conectarnos con eso interno, porque estamos siempre queriendo acá. Maravilloso, hermoso. ¿Alguien más quiere compartir algo? Una palabrita. Yo quiero agradecerle a las personas que se sumaron también para sostener esto y que nos sigan regalando todo esto, estas palabras, este sostén, el sentirse en tribu, acompañado, que nos pasan cosas, que somos humanos, que no somos raros. Y esto, agradecerles a Marisol y a todos, a Moni, a José, a Ine y a todas las otras personas que nos acompañan y que sostienen estos procesos de cada uno de nosotros. Gracias. Agus, gracias a vos. Infinito por estar. Bueno, seguimos ahí. Inés, qué hermoso que volviste. Acá estoy, no me fui. Yo lo que digo, bueno, yo me sumo a lo de Moni, a lo que dice Moni, a lo que dice Agustina, puede ser, que todo se da en el tiempo preciso. Nada se da antes de tiempo. Todo se da en el momento en que verdaderamente estamos en condiciones de reconocerlo, en condiciones de activarlo, en condiciones de aceptarlo y de poderlo compartir. Maravilloso, tal cual. Agus hablaba del tema del dinero, y yo desde hace muchos años también pensaba, digo, esto de tener el papel en mano, a mí me generó muchas situaciones de pérdida y me enojaba mucho y yo decía, tiene que aparecer una situación en la que
tengamos billeteras virtuales, sin saber que era una billetera virtual, por supuesto. Y fíjate que al poco tiempo aparecieron y dije, bueno, todo el dinero a la billetera virtual, no a la billetera efectivo, no a la billetera papel, porque también sentía que, yo no lo sentía como un peso, sí lo sentía como el miedo a la pérdida. ¿Está bien? ¿Y por qué fue esto? Porque tuve mucho robo y mucha pérdida de dinero a causa de personas no tan sinceras. Así que bueno, vuelvo a repetir, para mí creo firmemente que todo en la vida se da en el momento preciso. Y si estamos acá es porque es el momento preciso. Porque algo tenemos que sacar de esto, aprender algo de esto. Gracias, Inés. Bueno, José se fue. Solo para cerrar, bueno, seguimos en contacto, pero esto que compartías, Inés, si no lo hiciste, te invito a que hagas ese simple metagenograma que está ahí subido en YouTube, porque seguramente tenga que ver con algo que no es tuyo. Esto que se repite es lo que nuestro árbol necesita para sanar. Igual tenés acá tu socia que está sanando. Todo lo que Moni está haciendo impacta también en vos y en todo ese hermoso sistema del que venimos. Bueno, nos vemos pronto. Ahí después les voy a compartir mañana el video y toda la info para que se sumen donde su alma quiera sumarse a seguir estos procesos. Y gracias a cada uno por sostener la energía. Y Agus, yo creo que sin esa última activación de la Kundalini, no sé si hubiera hecho esta propuesta de hoy. La verdad que me hace muy feliz compartir con ustedes porque siento esto que les vengo diciendo, ¿no? Que son, y que también lo trajeron ustedes, son cargas muy pesadas que a veces traemos y que no hay espacios en general donde podamos hablar de estos temas, que el dinero ha sido tabú y necesitamos que deje de serlo, porque el dinero es vida. Así que esto es Huellas y este es mi propósito, porque he transitado mucho en esto de la espiritualidad y la comunidad y creo que tenemos que volver al origen, porque así nacimos en comunidad, desde esa común unión del óvulo de mamá con el esperma de papá. Así que podamos preparar nuestro corazón para dejar las lealtades a mamá y que honremos esa vida que nos llegó a través de ella y podamos concretar que el dinero es vida. Nos vemos pronto, gracias. Ay, Agus, ¿querés hacer la fotito vos que sos experta? Ay, estás muteada. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. Déjenme ver si está lista. Está hermosa. Ahí está. Gracias. Nos Hola. vemos pronto. Chau, chau. Chau, 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 chau. A ver.